Buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy estamos reunidos a través de este medio que el Señor ha provisto. Le doy la bienvenida a cada uno de vosotros. Espero que se esté escuchando bien. Déjenmelo saber por sus mensajes de texto si se está escuchando bien, si el sonido se puede entender. ¿Se escucha bien, mis hermanos? Hoy, miércoles 8 de abril, tenemos como siempre aquí en la iglesia, nuestro culto de estudio bíblico. Y hoy vamos a seguir nosotros con este estudio de los miércoles. Es un poco extraño estar predicando y con el edificio vacío. Pero el Señor es bueno. La iglesia no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue viva y es eficaz. Y la iglesia no es este edificio. La iglesia es cada uno de nosotros que confía en el Señor Jesús. Bien, aquí se dice que se escucha bien. Que confía en el Señor Jesucristo para salvación. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Mis hermanos, vamos a orar al Señor para que nos dé entendimiento de su palabra. Vamos a poner este tiempo, este estudio bíblico en manos del Señor. Invito a que usted tenga reverencia, como yo la estoy teniendo ahora, aunque estoy solo aquí. Usted tenga reverencia en su casa. No es hora de comer, no es hora de estar viendo la prédica y comiendo. Es la palabra de Dios que debe ser honrada, respetada. Es el mismo Dios que hablará a través de las Escrituras y sobre esta enseñanza. Le invito a que oremos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, te pedimos en esta noche que nos bendigas. Te damos gracias, Señor, por poder usar este medio para llegar a la iglesia, para llegar a mis hermanos de Misión Esperanza. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tu cuidado, por tu provisión. Gracias por llamarnos pueblo tuyo. Gracias por tu bendita palabra, que en estos momentos se ha hecho más viva que nunca para muchos de tus hijos. Se ha hecho práctica. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que me están viendo y escuchando. Que puedan ellos abrir su corazón y su mente para entender las Escrituras, para entender lo que el Señor requiere de nosotros, para entender su palabra, para conocer un poco a este Dios vivo y único, inmenso, eterno, para poder honrarle, temerle, seguirle y servirle. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos hace entender las Escrituras, que nos da el esfuerzo, la fuerza para hacerlo por obra. Bendícenos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este estudio lo he titulado Dios promete ayudar a su pueblo. Esta va a ser la primera parte. Luego les diré por qué es la primera parte. Dios promete ayudar a su pueblo. Y este título me he basado en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Vaya usted al libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Y mantenga ahí su Biblia abierta para poder acompañar este estudio de este miércoles.
La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Leámoslo nuevamente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, para llegar a esta palabra, para llegar a este versículo 10, permítame hacer un contexto histórico y un contexto escritural. Porque si voy directamente a este versículo 10, diciendo solamente no temas, yo estoy contigo, quizás sonaría a un mensaje de esta doctrina falsa de la prosperidad, sonaría un poco un discurso triunfalista, el que todo lo puedes, el que nada te va a suceder, y obviamente no creemos en eso. Por eso al final de este mensaje tocaré ese versículo, y en el siguiente miércoles, si el Señor nos permite, estaré abordando el versículo 10 plenamente. Por eso ahora haré esta antesala, este contexto, y explicaré los versículos anteriores al versículo 10 y algunos después del versículo 10 como forma general. Dios promete ayudar a su pueblo. Es una promesa que el Señor le da a Israel. Y es una promesa para nosotros hoy, que Dios va a ayudar a su pueblo porque son suyos, porque le pertenece ese pueblo, porque Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, para morir en una cruz, y que Él perdonara los pecados de aquel que creyese en Él, hacernos hijos adoptivos, y gozar de todas las bendiciones de Jesús y las del Padre. Ese es el pueblo de Dios. En aquel momento, en Isaías 41, el pueblo Israel se estaba quejando de haber sido abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en esclavitud, estaban viviendo esclavos en Babilonia. Aquellos que habían pertenecido a Judá habían sido deportados, esclavizados sobre Babilonia. Y el pueblo que está esclavizado, confinado, siempre tiende a dudar de la fidelidad de Dios. Y así a muchos les está sucediendo hoy, con esta cuarentena, con este confinamiento. Pasan los días y quizás a muchos que conocen a Dios están sintiéndose abandonados por Dios, porque ven que esto no va a tener un fin, porque ven que cada vez más están pidiendo más días. Ya se ha pedido aquí todo el mes de abril, y se anuncian cosas como que esta va a ser la semana más difícil para New York, para muchos estados, con más muertes por este virus. Y la gente escucha esto, y la gente escucha las noticias, y al escuchar tanto las noticias y menos la palabra de Dios y la oración, pues eso hace en nuestro corazón y en nuestra fe que se debilite. Al pueblo de Israel le sucedía esto mismo cuando estaba confinado en Babilonia. Pensaban y se quejaban que Dios los había abandonado. Pero el Señor usa al profeta Isaías para refutar, para contradecir las ideas que tenía el pueblo, y le demuestra que Él siempre ha sostenido a los suyos, a su pueblo, y que Él ejerce la soberanía sobre todo los reyes, sobre todas las naciones. Y Dios lo continúa haciendo hoy, mis hermanos. Dios continúa sosteniendo a su pueblo. Dios continúa teniendo soberanía sobre todas las naciones y los reyes. Dios lo está haciendo. Mis hermanos, Dios promete
en este capítulo que Dios promete liberar a los cautivos derribando el imperio babilónico. Y Dios despierta a Ciro para hacer un decreto. Usted lo puede leer allá luego en su casa en Esdras capítulo 1. El rey Ciro de Persia, el cual permite que los israelitas puedan salir de Babilonia y volver a Jerusalén. Cuando el Señor anuncia esto, va a pasar unos años más adelante. También dice que Israel, aunque humillado y reducido a la servidumbre por su esclavitud, no debe temer. El Señor les dice que no teman, que no se angustien, que Él los sostiene y los acompaña y que Él se va a vengar de aquellos que han sido sus enemigos y los va a aniquilar. Y también el Señor promete consolación a su pueblo, este pueblo que vivía en el desierto, que lloraba, que tenía tristeza, desesperanza, bueno, en fin, en todo ese momento de tribulación que viene, ¿no? Sus pensamientos nefastos en ese desierto, pues Dios convertiría todo esto en otra realidad completamente distinta. Y el Señor lo hizo. Y es el capítulo 40, el capítulo anterior, que el Señor dice alguna de estas cosas que consuelen al pueblo, le dice al profeta que consuele al pueblo porque viene liberación. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce absolutamente todo, mis hermanos. Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Bajo el tiempo, Dios lo tiene en sus manos. El tiempo para Dios no existe. Es solamente para usted y para mí. Dios es un Dios eterno que se ha metido en el tiempo a través de su Hijo Jesucristo. Dios hecho carne que se ha metido en un espacio del tiempo para poder hacer la obra y poder comprendernos y llevarnos salvación y que Jesús pudiera revelarnos quién es el Padre. Mis hermanos, la grandeza de este Dios omnisciente lo sabía el pueblo de Israel en este momento de Isaías 41 y lo podemos contemplar hoy como pueblo de Dios. La grandeza de Dios se revela tanto en la creación del mundo, visible e invisible, y también en la historia humana. Dios interviene en la historia humana y lo demuestra aquí en el capítulo 41. Le invito a que vea conmigo el versículo 1 al 6 o el 7. Mire lo que dice el Señor. Callen en mi presencia costas lejanas, naciones renueven sus fuerzas, acérquense y hablen, reunámonos para juicio. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja, con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. Y mire el versículo 4 lo que dice. ¿Quién realizó esto? ¿Y quién lo hizo posible? Pues solamente Dios puede hacer esto. ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio para ser parte de su pueblo, para que se arrepintieran? Solamente lo puede hacer Dios. Y mire cómo termina ese versículo. Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Bendito sea Dios. Dios no cambia. Dios es el Señor, es el primero y será el mismo hasta el fin. Gloria a Dios por eso. Podemos descansar en un Dios que siempre es el mismo, bueno, santo y justo. Aquí el profeta Isaías nos está hablando de algo en particular y nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios soberano, que para intervenir en los eventos del mundo no tiene que pedir permiso a nadie, no tiene que pedir permiso al hombre porque Dios es Dios. La soberanía de Dios significa que no el hombre, sino Dios es responsable de crear, de sostener absolutamente todas las cosas, visibles e invisibles. Dios ha creado todo y ha establecido todo. Dios mismo tiene un compromiso con lo que decretó con sus palabras. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Este pueblo estaba bajo la voluntad de Dios. Tenía que pasar por un proceso de cautividad para que se dieran cuenta de un Dios todopoderoso y de su idolatría. Hoy día nos pasa con esta situación de este virus. El Señor está actuando a su manera. No podemos, mis hermanos, no pretendan saber lo que Dios quiere hacer. Dios es insondable. Podemos asumir muchas cosas, pero Dios es el único que sabe qué está haciendo y qué está permitiendo. Y quizás alguna de estas cosas que podemos pensar que está haciendo Dios, las puede estar haciendo, pero Dios tiene un propósito mayor. Dios tiene un pensamiento mayor que el nuestro, un propósito. Los planos de Dios son mayores que los nuestros y siempre serán para glorificar su nombre y para que su pueblo vea que Él es Dios, que Él es el Dios todopoderoso. Dios es supremo, Dios es rey, Dios es altísimo y soberano para declarar, y las huestes del cielo y el cielo y la tierra obedecen a lo que Dios dice, porque Él es el Dios creador. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Continuamos en el versículo 6, y aquí toma Isaías, se deja usar por el Señor, para dejar ver cómo son esos ídolos que estaban en Babilonia, para saber y comparar cómo actuaban esos ídolos falsos en contraposición de Dios. Vamos a leer el capítulo 6. Dice, cada artesano ayuda y anima a su compañero. Ellos estaban haciendo estatuas y se estaban animando unos a otros. Versículo 7, el escultor anima al joyero, el que martilla anima al que golpea el yunque, y dice si la soldadura es buena, y luego asegura la estatua con clavos para que no se tambalee. Estaban ellos construyendo dioses. Aquí el platero estaría trabajando haciendo el ídolo que supuestamente salvaría al pueblo de Israel. Pero el Señor describe aquí en estos versículos que este platero tiene que asegurar con clavos este ídolo para que no se tambalee. El ídolo que los iba a salvar tenía que el mismo platero asegurarlo para que no se tambaleara y se cayese. Estos son los ídolos que nos muestra la palabra de Dios. Y también lo hace los Salmos, capítulo 135. Vaya al libro de los Salmos, capítulo 135, versículo 15 al 18. Mire lo que nos dice acerca de los ídolos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Todos aquellos que construyen esos ídolos y confían en ellos se parecen a esos ídolos, que no tienen boca, no tienen ojos, no tienen orejas y no pueden oír, y no tiene aliento en sus bocas. No hay vida en sus bocas. Tampoco hay vida en aquellas personas que siguen estos ídolos. Mis hermanos, eso sucedía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y sigue sucediendo hoy en día. Le sucedió al pueblo de Israel y sucede en la actualidad. Estos ídolos actualmente, unos son de madera, de plata, pero hay otros ídolos que son de carne y hueso. Vemos en la actualidad cómo se toma el tiempo y en esta semana, en la supuesta Semana Santa, que para nosotros todos los días son santos porque son consagrados para Dios, para estar en comunión con el Señor, buscar su rostro. Vemos cómo se toma este tiempo, o se tomaba, este tiempo ya no se puede hoy, la Semana Santa para el incremento de la idolatría. Es impresionante a través de todo el mundo cómo el incremento de la idolatría existe en esta Semana Santa, llamada Semana Santa, donde miles de personas se arrodillan frente a imágenes de yeso, de madera, de plata, de oro, las besan, hacen filas interminables para besar crucifijos para que supuestamente puedan conseguir favores
Sí, favores de un pedazo de madera, de un pedazo de yeso. Lo que sucedía antes en Babilonia está sucediendo hoy. Hay personas aún ciegas que idolatran y esperan cosas de imágenes. Es más, se ha hecho más sofisticado. Las comparten en el Facebook y en todas las redes sociales, pensando que alguien al recibir esta foto de este santo, de ese santo de yeso o de madera, puede tener beneficios. Y si la compartes 10 veces vas a conseguir más. Todavía existe eso. Personas ciegas que no han conocido a Dios verdadero. Pero gracias a Dios, le voy a decir algo del coronavirus positivo. Gracias a Dios, esa semana no fue posible. Esta Semana Santa, llamada Semana Santa, no fue posible en todo el globo terráqueo, porque un ser invisible, un virus, tiene confinado a miles de personas, a millones de personas. Gracias a Dios no hubo esa Semana Santa para que más ídolos sean idolatrados, y que ojalá mucha gente se dé cuenta de que estos no son necesarios. Pasó esta semana sin esos ídolos y no le sucedió absolutamente nada. Claro que también habrá otras personas que seguirán en lo mismo en su Semana Santa. Mis hermanos, también hay otros ídolos de carne y hueso. Ídolos como el cuerpo. Hay muchos que centran toda su idolatría en su cuerpo, la vanidad del cuerpo. Hoy en día existen centros especializados, clínicas, hospitales, para atender simplemente, exclusivamente la vanidad del hombre, del cuerpo del hombre, para hacer modificaciones a sus cuerpos, hacer modificaciones por estética, para que se vean más bellos o lo más deplorable, cambio de sexo. Estas clínicas y hospitales han cerrado, gracias a Dios. El coronavirus les ha hecho cerrar para buscar la prioridad que es la vida de un ser humano. Que muchos puedan reflexionar sobre esto. También están cerrados gimnasios, donde muchos, pero no todos, muchos van al gimnasio, pero van para cuidar su salud. Pero la mayoría, tú los ves para cultivar su ego. Horas enteras en un gimnasio para cultivar su cuerpo y pocos minutos para cultivar su espíritu. La marca de esta idolatría moderna se llama el yo. Recuerde que la idolatría es adoración de cualquier otra cosa que no sea Dios. Si usted quita a Dios en sus prioridades y pone alguna cosa o alguna persona, eso es idolatría. Es codiciar algo o a alguien. Buscamos algo o a alguien más que a Dios. Y eso se torna un ídolo y se torna la persona un idólatra. Hay muchos que confían en ellos mismos. Se creen muy autosuficientes. No dependen ni siquiera de la familia, ni de la esposa con el esposo, ni de los hijos de los padres. No necesitan de nadie. Por eso en estos momentos de confinamiento están sufriendo. Hay gente que se ha dado cuenta que no podía convivir junta, porque el afán de la vida los ha llevado al trabajo, y cuando están en un momento en casa, lo que hacen es pasar malos ratos. No lo pasan en paz. No se comprenden, porque en el tiempo en que no estaban en cuarentena, estaba todo funcionando normalmente, entre comillas, pues estas personas simplemente se satisfacían a ellos mismos. Si ellos estaban bien, pues ese era lo principal objetivo de ellos, suplir sus propias necesidades. Y ahora que les toca compartir con otros, la están pasando mal. La están pasando mal. Hay personas que no se aguantan ellos mismos solos en casa. Personas viviendo solas y no se aguantan ellos mismos, porque les ha tocado hacer silencio para callar
sus pensamientos y escuchar el corazón, escuchar su conciencia y saber quiénes son. Mis hermanos, este culto al yo, ¿usted cree que esto viene de Dios? No viene de Dios. No es Dios sino Satanás. La mentira de que el amor a uno mismo trae satisfacción, eso es un invento de Satanás. Y lo viene promulgando y divulgando y haciendo que muchos caigan en eso desde Adán y Eva. Se los dijo a ellos y lo sigue haciendo a todo el mundo. Y usa Satanás sus predicadores, porque Satanás tiene sus predicadores del falso evangelio, de doctrinas falsas, con predicaciones del evangelio de la salud, el evangelio de la riqueza, de la prosperidad, basando todo esto en el ídolo de la autoestima, del tú puedes, de a ti no te va a pasar nada. Si tú crees en este evangelio, la salud va a estar intacta. Eso es lo que te dicen estos falsos maestros. Te dicen que siempre vas a tener riqueza y que si no prosperas es porque no estás bajo la cobertura del supuesto apóstol o el supuesto profeta. Mis hermanos, gracias a Dios, y espero que sea así, a muchos se les ha caído esa venda de los ojos, porque en este momento, ¿de qué sirve un evangelio de la prosperidad y un evangelio de la riqueza? El falso declaro y yo decreto, si todo el mundo está confinado, todo el mundo no tiene el poder para salir, todo el mundo tiene miedo de ser contagiado y morirse. ¿Dónde está ese evangelio? Ojalá muchos, y pido, y esa es mi oración, que sean quitadas esas vendas de sus ojos, para que vengan a la senda antigua, para que vengan al verdadero evangelio de Jesucristo, que es uno, es la cruz. Mis hermanos, les digo hoy, y el que me escucha, nosotros solamente encontramos la felicidad centrados en Dios, no en ti mismo. La felicidad, el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo, viene de Dios. Mis hermanos, hay otro ídolo que se está cayendo hoy, en este momento, en estas semanas, y el mundo está temblando con eso, y es el ídolo del dinero. Por lo menos en América han perdido 10 millones de personas sus empleos, y seguirán perdiendo otros más. Aquellos de esas personas quizás tienen una seguridad, una estabilidad falsa, ciega, en su trabajo. Piensan que son ellos los que se sustentan y no Dios. Piensan que son ellos mismos que van a suplir todo y que no es Dios detrás de ellos. Otros tienen la seguridad en su cuenta bancaria. Si tengo muchos ceros, mi seguridad emocional aumenta y la seguridad mental también aumenta. Eso dicen ellos. Pero eso es un ídolo, es un Dios falso. ¿Recordáis la pandemia que hubo años atrás y la depresión económica que hubo en 1929? Duró 10 años, cuando el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social. Muchos de esas personas pasaron mal rato, se suicidaron, quebraron muchas empresas. Hoy está pasando igual, las estadísticas dicen, y los expertos dicen que este periodo económico va a ser peor que esa depresión del año 29, de 1929. Y muchos están pasándolo mal, no están durmiendo, no están teniendo paz, porque han tenido como su Dios y su ídolo el dinero, han tenido la esperanza en el dinero y tienen olvidado a Dios. Esto es idolatría. Gracias a Dios, muchos ojalá se estén dando cuenta, y gracias a este coronavirus, que recuerden que el dinero no los ha podido ayudar, no pueden ni comprar. A muchos estos virus les afectó a todos, afecta a todos, a grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, de toda diferente raza, nación. Este virus no discrimina sexo, condición social, a famosos o no famosos, a todos les ha tocado. Y el dinero no ha funcionado.
sus ídolos, su creencia en el yo no ha funcionado. Pero yo invito al que me esté viendo, que conoce al Señor y ha caído en esta idolatría, que venga hoy al Señor. Invito a la persona que me está viendo y no cree en Dios, que venga en arrepentimiento y en fe. Y reconozca que solamente en Dios puede usted guardar su esperanza. Que solamente en Dios puede usted encontrar salvación a su alma. Puede encontrar estabilidad a sus emociones, a su mente, a su familia. Que es Dios en momentos de crisis como esta, y en no crisis también, que Dios nos sustenta y sustentará un pueblo. Venga hoy, arrepiéntase. Si usted es cristiano y se ha alejado de los caminos de Dios, venga. Humíllese ante Dios. Hágalo en este momento. Pídale perdón al Señor. Y dígale, Señor, te he dejado por estos ídolos. He seguido dioses ajenos, dioses extraños. Y dígale que usted está arrepentido, que va a confiar solamente en Dios y ponga su vida en las manos de Dios. Y aquel que no cree en Jesús, en Dios, entregue su vida hoy, arrepiéntase. El Señor le salva de la muerte espiritual eterna. El Señor tiene promesas en su palabra para estas personas. El Salmo 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador. El Señor es bueno y perdonador. Venga a Él. Y dice acá, es abundante misericordia para con todos los que le invocan. Y le invocan de veras. Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que vengan y le invoquen. Hebreos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados todos tus pecados, arrepiéntanse. Hay que arrepentirse, cambiar de camino para que los pecados sean perdonados y volverse a Dios, confesar sus pecados a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, de refrigerio, dice el Señor. Mis hermanos, este es el Dios Todopoderoso que nos dice a nosotros y le dijo al pueblo de Israel, dejen de martillar, dejen de hacer ese ídolo, vuélvasen a mí. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo, dejen de hacer sus ídolos. En mí hay perdón y hay restauración. Pues hoy también el Señor te está hablando a ti, el que me está escuchando. Vuélvase a Él. Hay restauración en Él, en Dios. Hay perdón. Hay una vida nueva, hay una vida de esperanza. Una vida de esperanza en el cual el cristiano está confiado. Y nosotros confiamos hoy. Nuestro Dios no es un Dios dormido. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Nuestro Dios no es un Dios que tiene las manos atadas como un ídolo de plata o de madera. Nuestro Dios está despierto, está vivo, es el único Dios verdadero. Mira lo que dice el Salmo 121, uno de los salmos favoritos míos. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ni el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de sus hijos, de los que creen en Él. Él es el Dios de este pueblo, de Misión Esperanza, del pueblo de los hijos de Dios, el que nos guarda, el que está vivo. Ese es nuestro Dios en el cual nosotros confiamos. Y este mismo Dios usa a Isaías para confrontar a los ídolos en el versículo 21 al 29. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Escrituras. Mira lo que dice el Señor de esos ídolos. Los hace caer en vergüenza, les pide cuentas, les dice que si hablen, pues si tienen boca, pues que hablen. Mira lo que dice acá. El Señor, el Rey de Jacob, dice: vengan ídolos a presentar su defensa, o sea, hablen. Vengan a defender su causa, si es que lo pueden hacer, ¿no?
vengan a anunciarnos el futuro. Solo Dios lo puede hacer. Y a explicarnos el pasado y pondremos atención. Anunciemos las cosas por venir para ver en qué terminan. Versículo 23. Díganos qué va a suceder después. Demuéstrenos que en verdad son dioses. Hagan lo que puedan, bueno o malo. Hagan algo que los llene de miedo y de terror. El Señor sabe que ellos no pueden hacer eso, son ídolos muertos. Y mira lo que dice el 24. Pero ustedes no son nada, ni pueden hacer nada. Despreciable es aquel que los escoge a ustedes. Despreciable es aquel que, abominable, dicen en el original, que escoge a esos ídolos. 26. ¿Quién anunció esto desde el comienzo? Para que lo supiéramos. ¿Quién lo predijo desde antes? Para que admitiéramos que tiene razón. Ninguno de ustedes lo anunció. Nadie les oyó decir una sola palabra. No pudieron. Son dioses muertos. 27. Yo fui quien lo anunció a Sión, dice el Señor, desde el principio, y quien envió a Jerusalén un mensajero para decirle que su gente pronto volvería. Y usó al profeta Isaías con ese mensaje profético que iba a acontecer esto, porque Dios conoce el futuro. Versículo 28, miro y ninguno de los otros dioses aparece. Nadie que pueda dar consejo. Ellos no pueden dar consejos. Un ídolo de plata, de madera no puede dar consejo. Un dios falso no puede dar consejos. Y dice, nadie que responda a mis preguntas. Versículo 29, mire lo que dice el Señor. Ninguno de ellos es nada. Nada pueden hacer. No son más que ídolos vacíos. Bendito sea Dios. Esos no son nuestros dioses. Dios es un Dios de todo poder. Dios es un Dios de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Es un Dios que creó todo, absolutamente todo, cosas visibles e invisibles, y las sustenta. Nos da respuestas. Nos da provisión. Podemos esperar a Él. Es más, podemos tener una comunión íntima con Él, diaria, segundo a segundo. Podemos interactuar con Él. Él nos escucha y nosotros le podemos escuchar a través de las Escrituras. Y mire esta bendición que dice en el versículo 8, donde nos habla que Dios ha escogido a su pueblo. Aunque el pueblo de Israel estaba en cautiverio, Dios no se iba a olvidar de ellos, porque Dios disciplina a aquellos que ama. Dios castiga a los que aman, a sus hijos. Y ellos deberían pasar por estas pruebas para que ellos vieran su corazón, porque Dios ya lo conoce. Y para que ellos vieran que Dios es bueno y que Dios está al control de absolutamente todas las cosas. Y nos está sucediendo a muchos así. Dios está al control de todo, absolutamente de todo. Y Dios está al control de esta situación, aunque muchos no lo crean. Dios eligió a este pueblo de Israel mediante Abraham. ¿Por qué con Abraham? Porque Él quiso, porque Él es Dios soberano. Abraham venía de un pueblo totalmente idólatra, y él también, pero el Señor lo escogió. Y lo escogió para que representaran al mundo a Dios. Pero no lo hicieron, fallaron. Por eso el Señor los castigó, los llevó al exilio y los envió al cautiverio. Pero ahora usted y yo somos escogidos de Dios. Hacemos parte de ese pueblo, aquel que cree en Jesucristo. Y nosotros tenemos que representar al mundo a Dios. Y algún día el Señor nos reunirá como ese rebaño. Y iremos a su presencia. Mis hermanos, gracias a Dios y por su gracia hemos sido escogidos. Mire el versículo 8. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra y te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Por eso, mis hermanos, no debemos temer. Somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Él no duerme. Él no está derrotado. A Dios nada le toma por sorpresa. Sus planos son mayores que los nuestros. En su mano hay reyes, naciones, potestades.
cosas visibles e invisibles, están bajo su poder. No debemos temer porque Él lo prometió. Y venimos al versículo 10, a nuestro versículo. La presencia de Dios está con nosotros. Por eso Él dice, yo estoy contigo. Y Dios ha establecido una relación con nosotros. Tanto así que Él puede decir, yo soy tu Dios. Dios quiera que tú puedas decir hoy, tú eres mi Dios en el que yo confío. Y si no puedes hacerlo, ven a Él y arrepiéntete. Dios nos da la seguridad de fortalecernos, ayudarnos y vencer el pecado y la muerte. Él lo puede hacer. Él tiene el poder. Por eso el versículo 10 nos dice, no temas. No temas. Porque yo, la confianza está en Él, no en ti. Porque yo, dice el Señor, yo estoy contigo, no desmayes, no tires la toalla. Porque yo soy tu Dios. ¿Por qué? Porque tú creíste en Él, rendiste tu vida. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, te da el esfuerzo para seguir esta caminata, para seguir estos días, para seguir en esta cuarentena, para seguir en este mundo creyendo en Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios no miente. Dios siempre nos ayudará hasta el fin de los tiempos y por toda una eternidad. Dios siempre, dice acá, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque Él es justo, porque Él es bueno. Mis hermanos, ¿puede usted ver claramente cómo Dios tiene ayudado a usted? ¿Cómo Dios le ha ayudado a usted? Ahora puede entender que Dios promete ayudar a su pueblo. Solo hay una condición, que usted sea pueblo de Dios. Y para eso tiene que rendirse al Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios promete. Y cuando Dios promete, Él cumple. Y nos va a ayudar. En estos momentos de crisis y cuando no lo estemos. En momentos que nos falte dirección, paz, cuando estemos ansiosos. Muchas personas han ido al hospital con crisis de ansiedad. Ni siquiera por el virus, por crisis. Dios promete y Dios cumple. Vamos a depositar nuestra confianza en el Señor. Yo le pido hoy que oremos juntos. Oremos como iglesia del Señor. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios, que nos promete ayudarnos. Y vamos a darle las gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Creemos en tu palabra, lo hemos visto palpable con nuestros ojos. Tú nos ayudas, tú nos has sostenido en estos momentos difíciles y los seguirás haciendo. Tú nos has ministrado con tu palabra, nos has hecho recordar tu palabra muchas veces, nos has dado de ese amor para ir en oración. Tú has sostenido nuestra familia, los hijos. Dios te ha dado provisión. Dios te ha sostenido. Él te ayuda. Y ayudará al que esté enfermo de coronavirus. Y ayudará a otros que no se han contagiado para que no se contagien. Solo Dios lo sabe. Pero Dios es sustentador y ayudará a su pueblo, a sus hijos, a su rebaño. Lo ayudará porque Él pagó precio de sangre. Ni la muerte ni el Hades podrán contra la iglesia, porque es Jesús quien la edifica. Es Jesús que murió por ella, dio la vida por su iglesia y promete ayudarnos. Dele gracias a Dios por su palabra hoy. Confíe en Él. Tiene que arrepentirse, arrepiéntase. Tiene que darle gracias a Dios y pedirle que lo afirme, pida que lo afirme más en su palabra. Vea la provisión de Dios. Vea el cuidado de Dios en estos tiempos difíciles. Aléjese un poco de las noticias, medite.
en su palabra. No vea tanto el caos, que sus ojos sean puestos en Jesús. El Señor le bendiga y le guarde a todos mis hermanos. Amén. Mis hermanos, como ya les había aprovechado este espacio, les había anunciado a la iglesia, estaremos todo este mes de abril sin estar reuniéndonos. Así lo ha dispuesto las autoridades. Continuamos orando por todos vosotros, continúe orando por sus hermanos, continúe orando por esta nación, continúe orando por los médicos, por los gobernantes de todo el mundo, para que el Señor les dé sabiduría, para saber guiar al pueblo, y orar sobre todo por las almas. Hay almas que se están perdiendo, almas que están muriendo sin Cristo. Ore por eso, sea un intercesor en estos momentos. Que el Señor los bendiga y les guarde. Buena noche.